de las sesiones 103 y 104 quedan reglamentariamente aprobadas. El acta de la sesión 105 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión y a continuación la secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira la urgencia calificada de suma hecha presente para el despacho del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación. Oficio del abogado oficial mayor de Secretaría de la Cámara de Diputados, por el que remite a segundo trámite reglamentario el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, por haber sido objeto de indicación. Hace presente que la sala aprobó en general el proyecto de ley por 63 votos a favor, respecto a un total de 152 diputadas y diputados en ejercicio, con la salvedad de su artículo 28, que fue rechazado en general por no alcanzar el quórum constitucional requerido. Comunicación suscrita por los jefes de los comités parlamentarios del Frente Amplio de Independientes y del PPD Independiente, por la que informa que la diputada Elia Molina será reemplazada en esta sesión por la diputada Carolina Tello. Comunicación del jefe de bancada diputada Judy, por la que informa que la diputada Marta Bravo será reemplazada en esta sesión por la diputada Natalia Romero. Correo electrónico de la Auditora General de Gobierno del Consejo de Auditoría General de Gobierno, señora Daniela Caldana, a través del cual excusa su inexistencia a esta sesión por encontrarse fuera de Santiago y coincidir la hora de su regreso con la hora de la invitación, por lo que es imposible conectarse. Ordinario 716 de la directora del SENDA, mediante el cual, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Presupuestos Sector Público año 2025, informa sobre las glosas presupuestarias y el articulado correspondiente al segundo trimestre y primer semestre 2025, según señala. Informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional titulado Nutracéutico en la legislación chilena, la situación actual y desafíos regulatorios, cuyo objetivo es alcanzar el tratamiento regulatorio en Chile de los productos denominados nutracéuticos, entendidos en la doctrina especializada como derivados de alimentos que aportan beneficios para la salud, más allá de su valor nutricional básico. El citado informe fue facilitado por la Comisión durante la sesión 103, celebrada el pasado 2 de julio. Finalmente, solicitamos de audiencia a las personas, instituciones y organizaciones que se enumeren a continuación para exponer su opinión acerca del proyecto de ley sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental y el desarrollo de la investigación y neurotecnologías. Primero, a través del sistema de ley del lobby, la Cámara de Diputados, solicitud de audiencia derivada por la diputada Elia Molina, requerida por la empresa Meta. Del científico experto en neurotecnología, señor Rafael Yuste, quien señala que estuvo implicado en la creación y apoyo al proyecto de ley y ofrece sus servicios y ayuda en las discusiones actuales y para contrastar algunos de los argumentos realizados por lobistas. Y, en tercer término, el decano de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile para la subdirectora del Centro de Bioética de la UC, profesora Paulina Ramos Vergara. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. Se nos ofrece la palabra acerca de la cuenta. Sobre la cuenta. Diputada Laura. Por su intermedio, presidente, saludar al ministro Valle, qué bueno tenerlo acá a poco tiempo de su nombramiento y desearle el mejor de los éxitos. En la cuenta se informó que se retiró la suma urgencia del proyecto que regula la inteligencia artificial. Y me gustaría preguntarle por su intermedio, presidente, al ministro, ¿cuál es su postura o su posición respecto al proyecto? Porque ha habido cierta confusión, porque se ha puesto la suma urgencia, se retiró cuando fue rechazado el informe de la Comisión de Hacienda, y este día lunes, en medio de la discusión, también se le quitó la suma urgencia. Entonces nos gustaría entender un poco hacia dónde va la mirada de esta discusión, de esta regulación, porque además igual se han levantado bastantes alertas y preocupaciones. Entonces nos gustaría entender esto de poner la suma urgencia, retirarla y dándole la bienvenida a conocer su postura al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Laura. Acerca del punto también el diputado Lago Marcino me ha pedido la palabra y luego le damos la palabra al ministro. Muchas gracias, presidente. A, a mí me molesta cuando una discusión es poco honesta intelectualmente, porque las diferencias políticas las podemos tener siempre, siempre, y uno tiene que ser respetuoso de eso. Pero a mí me preocupa y me molesta cuando hay poca honestidad intelectual respecto a las afirmaciones que se realizan. El proyecto de ley de inteligencia artificial se dijo en sala que se discutió en esta comisión a matacaballo, se dijo en otro lugar que era permisología, se dijo en otro lugar un montón de materia que yo concedo que estaban en el proyecto de ley original, en mayo del año 2023. Lo acepto porque es así y porque es real. Pero hacer esas afirmaciones respecto
al proyecto de ley que llegó en sala, en el informe de esta comisión, a mí me parece poco honesto intelectualmente. Y eso me molesta. Porque si es que no se quiere que se regule la inteligencia artificial, es una posición legítima, insisto, y que yo acepto como una posición legítima. Pero disfrazar de otra materia y con argumentos falaces una posición que es legítima, a mí me molesta intelectualmente, me molesta desde la perspectiva de que es poco honesto intelectualmente. Aquí nos tomamos todo el tiempo del mundo. El proyecto de ley estuvo 2 años en discusión. De hecho, a tal nivel que una vez se ingresó el proyecto del Ejecutivo, se refundieron ambos, se volvió a abrir la discusión en general para recibir más audiencias. Y toda persona, todo académico, toda empresa, etcétera, que se pudo recibir, se tuvo a bien ser recibido. El proyecto de ley, efectivamente, en su inicio era bien taxativo respecto a los sistemas de alto riesgo. La misma industria nos dijo, no queremos que esté en el proyecto de ley los sistemas taxativamente los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Se sacó del proyecto de ley y se estableció en principio. Y ahora cuando estamos en sala, se dice, por quienes tenían la posición aquella, que está lleno de principios muy generales. Pero evidentemente que es general, evidentemente, porque ustedes nos pidieron sacar eso. Entonces eso también es una discusión poco honesta, porque en el fondo es criticarte por algo que tú concediste. Segundo punto. Tercer punto, se dijo que esto era permisología. El proyecto de ley original planteaba autorizaciones, no lo desconozco, pero el proyecto de ley en los términos que está actualmente pone requisitos a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo como sistemas de gestión, que en el fondo es muy similar a lo que tiene Estados Unidos en estos momentos, pero si es que se detecta con posterioridad un incidente grave, se tiene que revisar. Y aquello no tiene ningún permiso de por medio. Se planteó que efectivamente los incidentes graves estaban planteados muy genéricos, ya, especifiquémoslo, pero circunscribamos la discusión en torno a las cosas que son reales y que son verdaderas intelectualmente, porque de lo contrario a mí me molesta, es como que te digan que un paciente, no sé, tiene, claro, estaba pabellón y no estaba pabellón, o sea, digamos las cosas realmente como son y no inventemos argumentos para llegar al mismo resultado de forma más fácil. Muchas gracias, presidente. Diputado Palma y luego la diputada Lara. Gracias, presidente. Es bueno, junto con darle la bienvenida al flamante ministro Waldo Valle a esta comisión, y a la doctora Camila, ya muy conocida acá. Presidente, yo me quiero sumar a las palabras del diputado Tomás Lagomarsino, porque la verdad es que yo llegué hace 8 meses a esta comisión y esto ya estaba en discusión. Y entiendo que está hace 2 años y medio en trámite. Y la verdad es que yo soy testigo de algo que no es habitual en las comisiones, presidente, y que sí se dio en esta comisión. Mesas de trabajo bastante operativas, contrario a lo que suele ocurrir, con bastante transversalidad en la participación abierta desde el Ejecutivo, en que nuestros o nuestras asesoras pudieron participar permanentemente en la discusión, donde hubo indicaciones para mejorar el proyecto, donde contamos como nunca con la ministra y su gabinete de apoyo acá en casi todas las sesiones, con horarios incluso extraordinarios de trabajo. Y yo debo decirlo con claridad, yo quedé impactado en la sala cuando escuché estos comentarios de que esto se había, como dice el diputado por su intermedio, a matacaballo, o sea, a la rápida, acelerado, sin la profundidad requerida, sin consenso. Cuando yo veo que acá se consensuaron artículo por artículo, tuvo momentos de mayor celeridad, pero a la medida que se fueron zafando los nodos críticos, ¿no? Entonces, por eso que yo me quiero sumar a la crítica y hago un llamado a quienes tenían una posición distinta, bueno, está solamente la diputada Laura, acá no está el resto, a que hagamos la reflexión en mea culpa, porque la verdad, yo quedé negativamente sorprendido hoy día en la sala, presidente. Eso, muchas gracias. Diputada Laura.
Muchas gracias, presidente. Voy a hacer el punto de reglamento, el artículo 90. Y voy a partir comentando que lamento mucho que el diputado Lago Marcino comience esta sesión dándole una bienvenida de este tipo al ministro que está asumiendo la cartera. En segundo lugar, no me voy a referir, y lo voy a decir así, a lo malo que era el proyecto de ley que presentó el autor de este proyecto en su momento, que ese se puede haber discutido un año, y por suerte el Ejecutivo presentó un proyecto que puede tener muchas diferencias que lo vino a mejorar, diametralmente distinto. Por lo tanto, no podemos decir que ese proyecto que se discutió en la sala era un proyecto que se discutió durante 2 años. Y no me voy a referir más allá a las diferencias, los tecnicismos del proyecto, lo que podemos estar de acuerdo o lo que no podemos estar de acuerdo. Pero lo que no voy a permitir es que el diputado Lago Marcino, sin decir mi nombre astutamente, cite frases textuales de lo que yo he dicho en mi intervención. Y eso no lo voy a permitir porque lo ha catalogado de poco honesto intelectualmente. En otras palabras, que somos mentirosos todos los diputados que estuvimos con posturas distintas a la de él y poco honesto intelectualmente. O sea, ¿a qué se refiere? Quizás lo podría aclarar. Que tenemos una baja capacidad intelectual y yo puedo dar fe de mi persona que estudié a cabalidad el proyecto y cada fundamento que di. Por lo tanto, yo no voy a permitir que esta falta de la democracia del diputado Lago Marcino, que no puede tolerar las diferencias que se dan en este Congreso, que es la casa de la democracia, es inaceptable con ofensas a todos los diputados que pensaron distinto a él. Por lo tanto, aquí puedo anunciar y les comento que voy a llevar al diputado Lago Marcino a la Comisión de Ética. Gracias, presidente. Muy bien. Ministro. Gracias, presidente. Acerca de la consulta que se me hizo por la diputada Laura específicamente, ¿por qué este cambio? Debo ser muy leal en esto. Yo me venía incorporando a esta discusión y me pareció que se trata efectivamente, ¿no?, de una legislación que requiere de la mayor responsabilidad. Y debo también decir que afirmaciones muy sentidas yo pude apreciar en el sentido de que no se había tenido el tiempo para discutir con la profundidad que se requería y que, claro, las urgencias finalmente habían hecho llegar de manera más bien inoportuna, apresurada, el proyecto de ley a la etapa, ¿no es cierto?, de votación en sala. Y quiero dar aquí una razón. A mí siempre me va a interpelar como persona, tal vez por mi también procedencia más bien del claustro académico, que siempre debemos darnos la oportunidad de escucharnos, de atender a las mejores razones, al mejor argumento, y también porque creo que en esta discusión hay una responsabilidad y un fin mayor. El proceso de formación de la ley permite que se siguiera discutiendo, ¿no? Que mejoremos el proyecto en todo lo que sea posible y que si hay todavía en la comisión tensiones o cuestiones abiertas, bueno, lo más responsable era dar esa posibilidad, ¿no?, sin perjuicio de que el proyecto se aprobaba en general, ¿no?, que digo, la densidad, ¿no?, la relevancia de lo que se está discutiendo, me parecía a mí que era poner por delante ese fin antes que simplemente tomar una decisión en la sesión del día lunes. Esa es la única razón y por lo mismo, a mí me parece que debiéramos hacer el esfuerzo porque no se transforme esta oportunidad
en un debate también dilatorio. ¿Ah? Sinceramente creo, digamos, que se trata de un asunto del mayor interés público al que todos, creo yo, en el que todos estamos interpelados, y qué mejor manera, ¿no?, de hacerlo. Y quiero decir también que será mi actitud toda vez que se necesite, digamos, darnos una oportunidad, un tiempo más, porque no se ganan las discusiones seriamente si es por razones de oportunidad. Y yo quiero dar esa señal también, habiendo llegado y habiendo estado ese día en el ministerio. Esta no es una decisión que yo he tomado, digamos, por sí solo, unilateralmente, la consulté con quien correspondía, y di estas mismas razones por el bien de este proyecto. Eso es... Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar al orden del día. Estamos como la minuta de la mañana. Dejémoslo al final mejor, ¿te parece? ¿Mejor? Sí, para que podamos aprovechar al ministro que tiene que referirse. No, 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 sí está. Después de la minuta de la mañana, estoy relajado con todo, va a ser mejor. Continuar con la tramitación del proyecto de ley originado en moción de los senadores Chaguán, Durresti, Coloma, Girardi, Goch, sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental, que está en segundo trámite constitucional, y primero reglamentario, que está calificado con urgencia simple. Y para tal efecto escucharemos al ministro de Ciencia, Tecnología y Conocimiento, al señor Aldo Valle. Ministro, respecto del proyecto de neurociencias. Presidente, este es un proyecto, como se ha dicho, ¿no?, que tiene su inicio en una moción parlamentaria, y desde el punto de vista del ministerio, obviamente consideramos un proyecto necesario, que exige una discusión y ojalá el mejor resultado a la hora de establecer regulaciones o normas o principios que en definitiva puedan prevenir de interacciones sociales que puedan efectivamente, como dice el proyecto, poner en riesgo nada menos que la integridad mental de la persona humana, ¿no? Ante eso también todos, creo yo, y todas quedamos interpelados, no solo desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista político, también desde el punto de vista moral, ¿no? Todos sabemos que las leyes finalmente desde hace muchos siglos son la forma más estable de convivir, de darnos seguridad, de darnos certezas, y por lo mismo también de limitar la malicia, ¿no? O la conducta audaz que puede poner en riesgo, como se dice aquí, ¿no es cierto?, la integridad mental de la persona humana. Y es evidente que el desarrollo, ¿no?, de las tecnologías, ¿no?, o ya representan, ¿no?, riesgos. No es necesario, a mi juicio, extenderse en eso con toda seguridad en esta comisión, ¿no es cierto? Eso ya ha tenido el suficiente debate. Riesgos, digo, indesmentibles de prácticas invasivas de la dignidad humana, en que los derechos fundamentales, ¿no?, de la persona, por lo mismo, se ven expuestos a riesgos que, bueno, hasta ahora no podíamos conocer, ¿no? Y yo también quiero, digamos, a la vez decir que no es necesario anticiparse más allá de lo que corresponda a principios y a regulaciones que pongan los bordes, los límites necesarios, ¿no? Al entusiasmo a veces, a la temeridad también, y por lo mismo, digamos, nos parece un proyecto que debe seguir su curso en el proceso legislativo. Ojalá cuidando no llegar a regulaciones, a reglas muy rígidas o mecánicas que
que tampoco, me parece a mí, por la evolución acelerada que las tecnologías tienen, pudiéramos nosotros establecer, dando lugar a rigideces que finalmente puedan ser perjudiciales y no todo lo eficaces que se necesita, ¿no? Y por lo mismo creo que la idea de establecer claramente unos principios que impidan, que garanticen el no atropello de la dignidad humana debiera ser uno de los objetivos principales de este proyecto de ley. Y como se trata también de una materia tan sensible, desde el punto de vista conceptual también, ¿no? Muy exigente, también a juicio de nuestro ministerio es muy importante escuchar, recibir la opinión del Ministerio de Salud en aspectos conceptuales y en regulaciones que requieren, ¿no? De cierta precisión, expertise técnica, especialmente en salud. Y luego, además de aquello, creemos que también escuchar al Instituto de Salud Pública, porque el proyecto pone al Instituto de Salud Pública cumpliendo aquí una función muy importante, muy relevante, y, y desconozco, digamos, si se ha hecho o no, digamos, pero es a nuestro juicio determinante que se pueda escuchar por si el Instituto de Salud Pública tiene observaciones, tal vez requiera de algunos antecedentes o de capacidades que el instituto pueda no tener para estos efectos, y en ese sentido nos parece que el proyecto tiene todavía por lo mismo una discusión necesaria en esta comisión, y escuchando, digo, de manera imprescindible al Ministerio de Salud y específicamente, ¿no es cierto?, sobre los fenómenos a que refiere este proyecto y cuidando los aspectos conceptuales, porque cuando se introducen conceptos en las normas, esos conceptos pasan a ser prescripciones de conducta, ¿no? O límites normativos, y entonces deben estar debidamente fundados en las evidencias que provienen, ¿no es cierto?, de las disciplinas correspondientes. Y luego, insisto, digamos, en que se pueda escuchar al Instituto de Salud Pública por la función que en el proyecto se le asigna a este organismo público. Eso es, presidente. Muchas gracias, ministro. Acerca del punto, ofrezco la palabra a los colegas, a las colegas. Sí. Gracias, presidente. Muy en línea con lo que mencionó el ministro, nosotros citamos, o sea, nosotros digo yo y mi equipo, que se pueda invitar al Ministerio de Salud y a ICP. Creemos también que es muy importante poder escuchar sus apreciaciones al respecto. Anotado y consignado. Diputado Palma. Sí, gracias, presidente. Bueno, como es costumbre, hoy día uno le pregunta a la IA, ¿no? Se ha ido haciendo como, normalizando el tema, pero es bueno hacer el ejercicio, ¿no? Yo le preguntaba acá, ¿cuáles son los neuroderechos? Y esta amiga nos responde, dice, derecho a la identidad personal, derecho al libre albedrío, derecho a la privacidad mental, derecho al acceso equitativo y derecho a la protección contra los sesgos. Ahora, yo creo, presidente, que más allá de lo anecdótico, es importante también a lo mejor invitar a alguien que nos pueda hablar desde el mundo de la tecnología, ¿no? La verdad es que no sé cuál sería el mejor referente, pero se me ocurre que la academia tiene algo que decir, ¿no? A lo mejor buscar ahí, y tal vez el ministerio nos pueda ayudar, pero creo que es importante recabar información de los alcances de la neurotecnología en términos de avances y de aportes, pero también del impacto que pudiera tener en esta área de los neuroderechos, pensando que estamos acá, quiero relevar el tema, o sea, nuestro país es pionero en este tipo de iniciativa legislativa y ya se ha rechazado desde el año 2021 a la fecha en la discusión, ¿no? Yo fui uno de los que estuve ahí molestando constantemente para que esto se pudiera traer al debate nuevamente. Entiendo que desde el área de salud han habido algunos reparos,
que sería importante volverlo a escuchar, porque también en estos 3 o 4 años, presidente, es probable que esa mirada haya cambiado, ¿no? Entre otras cosas por la innovación tecnológica. Pero quería pedir eso, presidente, si podemos buscar, no me siento competente para decir quién es la autoridad en la materia, tal vez el ministerio nos pueda orientar y ayudar, pero creo que es fundamental la opinión de la academia, básicamente en neurotecnología. Gracias, presidente. Muchas gracias, don diputado Palma. Vamos a consultar al ministerio, igual, si nos puede dar alguna orientación, ¿no es cierto?, respecto de quiénes pudiésemos invitar. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra en este punto? Diputada Yomans. Bueno, primero, presidente, excusarme por las idas y vueltas que estaba votando en otra comisión, pero de todas formas, agradecer la presencia del ministro, darle la bienvenida. Esta es la primera instancia en que lo tenemos acá en la Comisión de Ciencia. Este es un espacio en donde al menos a nosotros nos interesa mucho saber su opinión y poder trabajar conjuntamente. Presidente, además de la solicitud que hace, que me alegra, ¿cierto?, que tengamos unanimidad para acordarla, ¿cierto?, de poder escuchar al Ministerio de Salud, al ISP. Y yo al menos, presidente, más que nada tengo una consulta ahí hacia usted, ¿sí? Pero es sobre la tramitación de este proyecto de ley, porque quizás como para poder ordenarme un poquito de qué es lo que se viene en adelante, porque estaríamos escuchando a los ministerios, habían dicho algunos invitados, entonces más o menos como qué se está pensando, porque hasta ahora yo entiendo que en algún momento invitamos, ¿cierto?, a los autores, vinieron, pero ahí tuvimos un problema, ¿cierto?, de horario para poder escucharlos bien y luego no hemos podido retomar. Yo creo que es importante poder escuchar a los autores del proyecto porque hace como que la discusión sea a partir de la visión que tengan ellos, porque igual estos temas se necesita actualización continua. Eh, y al menos con la propuesta original me pasa que no sé si está tan actualizado al momento que tenemos hoy por hoy, teniendo en consideración cuando lo presentaron. Eso, presidente. Diputado Lago Marcino, ¿tú me pediste la palabra, digo? No, haz uso de la palabra y luego le... Muchas gracias, presidente. Bueno, ya después de haber pasado los puntos varios y la cuenta, saludar al ministro por su intermedio, presidente, que fue mi rector además cuando yo estudié en la Universidad del Paraíso. Yo era claro, no, sí, era buen rector, muy buen rector de la Universidad del Paraíso, que todos tenemos quienes formamos parte de esa casa de estudio, muy buenos recuerdos de su pasada por ahí, de su tiempo como rector, después de un periodo más oscuro en la rectoría que él logró, por supuesto, sacar adelante a la Universidad del Paraíso de un momento muy complejo. Entonces, tiene todas las credenciales para ser un gran ministro de ciencia, más allá de algunas críticas que se levantaron en algunos medios. Estamos ante una persona que viene de la academia, que quizá no es el científico de microchip más tecnológicos del mundo, pero es un académico, presidente, que tiene vasta experiencia en el desarrollo universitario, que tiene vasta experiencia en promover la ciencia. eh, es, Lamentablemente algunas veces boicoteadas por otros desde otros lados, promotor del Instituto Milenio de Neurociencia de la comuna de Valparaíso, que lamentablemente por el Consejo de Monumentos Nacionales terminó muy complejizado ese proyecto, que no hubiera llevado a la vanguardia en una materia donde la Universidad del Paraíso tiene mucho que decir, que es la neurotecnología, la neurociencia. Entonces, presidente, darle la bienvenida al ministro. Ahora, respecto a este proyecto, el proyecto en cuestión, que yo por lo menos me quedo con la anteúltima presentación, que hablaba sobre qué es la neurotecnología, qué estamos regulando, que a diferencia del proyecto de ley que volvió a la comisión, es una cuestión que realmente es mucho más etérea. Hoy día, dentro de las calificaciones que plantea el proyecto de ley,
muchas, hasta el Apple Watch, por dar un ejemplo, podría ser una neurotecnología que influye. Creo que en este caso estamos ante algo mucho más lejano que puede ser interesante abordar, pero no en los términos que al menos tiene el proyecto de ley hoy día. Creo que es una cuestión mucho más difícil de poner en contexto actual. Entonces, esa perspectiva, presidente, yo sé que hay una animosidad, especialmente de los autores del proyecto que son senadores, porque el proyecto de ley avance y sea ley de la República. Pero la pregunta es si es que realmente estamos en algo que hoy día existe. Y la pregunta, a mi juicio, es, todavía esas tecnologías no han llegado, para que lo tenga bien considerar, presidente, más allá de obviamente las presiones o gestiones políticas para que una materia que tiene ciertos autores sea puesta en tabla, más desde la perspectiva de lo que realmente existe hoy día. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Lagomarsino. Respondiendo a la diputada Llomas, efectivamente hemos tenido dificultades, principalmente con el senador Chaguán, digamos, por ajustes de horarios, de tiempo. La exposición del ex senador Girardi sí la escuchamos. Vamos a hacer el esfuerzo real para que el senador Chaguán pueda exponer también ese proyecto. Tuvimos una dificultad de tiempo, en otra oportunidad que llegó no teníamos el quórum y por tanto no podíamos sesionar, y eso tenemos que resolverlo. Y tengo la impresión, más allá de los nombres que aparecen, que efectivamente Girardi y Chaguán son los que llevaron en realidad el proyecto, el resto más bien adhirió a este proyecto. Ahora también, probablemente no vamos a tener la respuesta ahora, va a depender de qué va a hacer también el Ejecutivo en relación al proyecto de inteligencia artificial. Igual yo en algún minuto tendré una señal, ¿no? De si le van a poner una urgencia, no le van a poner una urgencia, y probablemente vamos a tener que tramitar los dos, pero tengo la impresión que alguna urgencia le va a poner el ministro. ¿Ah? Eh, y en ese caso, yo creo que el proyecto de inteligencia artificial va a tomar su tiempo, porque yo me imagino vamos a abrir un tiempo de indicaciones, probablemente van a llegar indicaciones al proyecto y obviamente va a haber discusión. Me imagino que, estoy aquí imaginativo nomás, ¿ah? Que probablemente o el Ejecutivo o alguno de nosotros, ¿no es cierto?, en esta comisión va a incorporar indicaciones. Pero yo creo que la clave es escuchar al senador Chaguán y obviamente luego sumar a los invitados como los que se han propuesto hoy día. Ahora vuelvo nuevamente a neurociencia. Así que vamos a hacer eso, diputada. Y en este punto, no sé si alguien más quiere agregar al respecto de neurociencias, ministro, algo más, alguna de los colegas, o pasar al segundo punto del orden del día. ¿Estamos? Yo le decía un poco para distender que acá hay instalaron esto que es un medidor de CO2, ¿no? Que mide el CO2. La secretaria me pide si podemos instalar un tensiómetro para ella, dice, al lado para... No, para reírnos un rato. Bueno, muchas gracias, ministro. No sé si nos quiere acompañar o a exponer la Contralora. Es bueno que la conozca. ¿Sí? Ah, mira, bien. Entonces la conoce. La conoce. Bueno, continuando con el orden del día, gracias, ministro. Corresponde analizar la plataforma informática para desarrollar auditorías internas de manera más eficiente que la Contraloría General de la República está poniendo a disposición de las unidades de control interno de los órganos de la administración pública para conocer su funcionamiento y factibilidad de replicarlo en otras reparticiones del Estado. En razón de lo anterior, escucharemos a los siguientes invitados. En primer lugar, a la Contralora General de la República, la señora Dorothy Pérez Gutiérrez, que se encuentra conectada a esta sesión. Contralora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a cada uno de los parlamentarios. Muy bien, gracias. Muy bien, Contralora. Puede comenzar su exposición.
Muchísimas gracias, señor presidente. Tenemos una presentación extensa, sin embargo, yo voy a dar solo algunos puntos de esta presentación y les quiero mostrar un pequeño video respecto de el sistema de auditoría interna que nosotros hemos desarrollado en la Contraloría. Y la presentación está extensa porque quisiera también que quede a disposición de todos los miembros de la comisión. Entonces, en primer lugar, señor presidente, un momento porque por alguna razón no quiere avanzar la presentación. Tenemos, esta es la imagen de nuestro sistema de auditoría interna que la Contraloría desarrolló el año 2021 y ha puesto a disposición de todos los órganos de la Administración del Estado para que puedan desarrollar sus auditorías internas. Se accede a través de www.cgrauditoriainterna.cl y se ingresa a él con clave única. Más adelante vamos a ver un video que dura 3 minutos, señor presidente, y que muestra sus funcionalidades. En términos generales, el SAI es un software web que fue desarrollado por la Contraloría para las unidades de auditoría interna y para las direcciones de control municipal. Este software permite documentar y gestionar digitalmente los procesos de auditoría interna. Este software busca entregar una herramienta informática a las direcciones de control y a las unidades de auditoría interna, puesto que tenían dificultades para adquirir ellos mismos un software en algunos municipios pequeños, en algunos servicios con menor cantidad de recursos, no podían manejar digitalmente sus procesos de auditoría. Y frente a esta situación, considerando también el costo de los softwares disponibles en el mercado y que se estaban desarrollando estos procesos de manera manual, lo que impedía generar reportabilidad y trazabilidad y una multiplicidad de problemas que se generaban en este proceso manual, la Contraloría desarrolló este software y lo puso a disposición de las unidades de auditoría interna, UCIs les llamamos nosotros. La estructura de este software tiene 3 módulos principales, uno de planificación, uno de auditoría y uno de seguimiento. En el módulo de planificación uno puede elaborar el plan anual de auditoría y hacer las asignaciones de trabajo para cada uno de los fiscalizadores de la unidad de auditoría interna que van a desarrollar las actividades de control. Luego, en el módulo de auditoría propiamente tal, se ejecuta la fiscalización. Ahí se fijan los objetivos y el alcance, el programa de fiscalización específico de lo que se va a revisar, el análisis de los riesgos que están asociados a cada proceso que va a ser auditado, análisis de datos, muestreo estadístico que se realiza en el mismo sistema. Las pruebas y procedimientos de auditoría también quedan cargados en el sistema. Va quedando el respaldo documental de cada una de las respuestas que van dando los equipos de trabajo que están siendo auditados y también de la documentación jurídica y técnica que forma parte de cada una de las revisiones. Y luego también este módulo de auditoría contempla las observaciones, que es lo que se le está observando al servicio y lo que se le recomienda hacer para mejorar. También contempla la posibilidad de emitir informes de auditoría y luego tiene un módulo de seguimiento y en este módulo de seguimiento nosotros tenemos las observaciones y las recomendaciones. Tiene también funciones que son transversales más allá de estos 3 módulos, que es sobre todo y muy importante es la reportabilidad. Puede una autoridad, una jefatura de servicio o el director o directora de control o jefe de la unidad de auditoría interna puede revisar en un módulo de consulta una serie de reportes y también a nivel de auditoría ministerial, o sea, en un ministerio, si es un servicio el que está haciendo esta auditoría interna, el auditor ministerial puede ingresar también y revisar cuántas auditorías se han hecho, qué es lo que se ha encontrado. Entonces, todo esto tiene un sistema de reportabilidad que es muy útil para el trabajo y la trazabilidad. Enseguida, entre sus principales características es que este software es gratuito y la Contraloría entrega el software, la capacitación de cómo usarlo y una mesa de ayuda para resolver dudas. Es un sistema simple, es bastante flexible, opera con usuarios y equipos grandes y pequeños con múltiples roles posibles de el ejecutor, del revisor, ¿cierto? Y más arriba, como les daba recién a modo de ejemplo, la posibilidad de que el auditor interno o ministerial pudiera revisar. Tiene reportabilidad, como les he dicho, puede bajar a reportes en Excel y a entrega de reportes consolidados y también se pueden descargar masivamente los documentos de este sistema. Este es un software que trabaja online y se puede acceder a él con clave única, no requiere ser instalado en la institución, se puede trabajar remotamente ingresando a la página web que les señalé, indicando la clave
única del usuario, y eso permite entonces también trabajar de manera remota y en equipo con distintas personas que estén en diferentes lugares. Es un software autogestionado que lo administra localmente la unidad de auditoría interna, permite tener altas y bajas de nuevos usuarios sin intervención de la Contraloría, tiene alta trazabilidad y es muy seguro. El sistema va guardando los documentos, cada acción que se realiza y los usuarios que intervienen. Esto es clave para la calidad de la auditoría, ver si es que se cumplió con la metodología de esa auditoría en términos de calidad, ver si se revisaron los riesgos o no, cómo se administró, y también ver que las observaciones no se hayan borrado, salvo que sean levantadas por un fundamento plausible para haberlas levantado. Entonces nos permite tener esa trazabilidad. En términos de cifras, está en operación desde noviembre del 2021 a la fecha 1.761 usuarios que están registrados a nivel nacional en este SAI, 528 UCIs entre auditorías internas y direcciones de control ya están registradas y trabajando en el SAI. Hay 8.622 auditorías que están registradas en el sistema. Hay 3 auditorías coordinadas también, realizadas en el año 2022 sobre control de vehículos municipales y en los años 2023 y 2024 sobre control de disponibilidades, y en el presente año sobre licencias médicas está en preparación para que se realice junto con las unidades de auditoría interna de las instituciones. Estas auditorías coordinadas, que es lo que he tratado en el último punto, son auditorías internas que se estandarizan sobre una determinada materia y que son ejecutadas por las unidades de auditoría interna bajo la tuición y coordinación de la Contraloría General. Ahora, las instituciones que están trabajando actualmente en SAI, que comenzaron a trabajar a partir de la resolución 2120 del año 2022 de la Contraloría, que estableció la implementación de este sistema en las UCI de todas las municipalidades del país, también ha sido gradual para el resto de las instituciones, no municipios, sino que servicios del sector central y descentralizado. Y ahí para ello se ha ido instalando y usando progresivamente. Se han ido firmando convenios piloto con distintas instituciones, y ahí tenemos a modo de ejemplo el Ministerio de Salud tiene 118 instituciones dependientes de salud que están trabajando con SAI, en Obras Públicas 14, en fin, ahí está señalado, son 182 convenios que están operando para estas instituciones. Y ahora, señor presidente, quisiera señalar en relación al SAI algunos elementos que nosotros vemos que requieren algunas mejoras. Cuando nosotros revisamos en la base de datos que se extrae de este sistema, hemos visto que hay algunas instituciones que no registran toda la información de su auditoría en el sistema, la comienzan, pero no necesariamente la terminan con todas sus etapas. De las 8.618 auditorías que están registradas como iniciadas, 4.670 en realidad no están avanzadas e iniciadas realmente. O sea, se anunciaron allí, pero no se desarrollaron, la mitad. El resto sí está avanzado. La División de Fiscalización y la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría han identificado además algunos otros problemas. En el sector municipal y de los gobiernos regionales se necesita más capacitación y difusión. Hay falta de personal en el ámbito municipal. 144 municipios tienen 1 a 2 personas solamente en las unidades de control interno, y entonces tienen muy baja capacidad para desarrollar estas tareas. Y aquí, señor presidente, quiero hacer notar que habitualmente uno piensa que los municipios, cuando tienen 1 sola persona en control o solo 2 personas en control, es porque son municipalidades muy pequeñas, muy alejadas, muy rurales. Sin embargo, en un SIC que nosotros emitimos y que está publicado en nuestra página web, damos a conocer la situación real de las municipalidades, y hay municipalidades muy grandes y hay municipalidades medianas que solo cuentan con 1 sola persona o 2 para todas las labores de control interno. Y también en ese SIC señalamos la cantidad de recursos que son muy cuantiosos que administran esos municipios que solo tienen 1 persona en unidad de control interno. Entonces, un tema es el software que van a trabajar y si se va a instalar este software o no, o lo van a usar todo. Y otra cosa tan relevante o más relevante aún es con cuánta gente van a contar esas municipalidades para hacer estos trabajos. Con 1 persona controlando miles de millones de pesos, de acuerdo a lo que nosotros mostramos en ese SIC que emitimos hace unos 3 meses, la verdad es que es imposible hacer un buen control.
Entonces vemos que hay sobrecarga de trabajo para estas personas y entonces estas personas están mucho más preocupadas del trabajo operativo y se deja de lado el sistema porque no les alcanza el tiempo para hacer todo. En el sector público también se han detectado falta de incentivos para poder trabajar con el SAI, entonces algunas instituciones lo usan de manera opcional. Y en el ámbito de los servicios públicos, los servicios nos señalan que como el Consejo de Auditoría General de Gobierno, que ahora con la aprobación de la ley pasa a ser Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, que les pide muchos reportes y que están permanentemente entregando reportabilidad a esa institución, y esto les genera tope de funciones, de tareas y sobrecarga que les impide entonces desarrollar las auditorías en la plataforma. También en algunas ocasiones los servicios públicos han implementado otros software distintos de auditoría y entonces usar el SAI más su software que han adquirido en el mercado significaría duplicar el trabajo. Señor presidente, antes de ver esta parte, yo quisiera, si me permite un instante, mostrar un video breve de cómo funciona este sistema. Dura 3 minutos, es bastante sencillo. Un momento, por favor, aquí lo vamos a conectar. Algo pasa con... Ahí está. Parece que no se ve. No, pero no se ve. Sí, estamos ahí viendo qué sucede con el reproductor. Un momento. Lo que pasa es que yo les puedo explicar cómo es el SAI, pero es mucho mejor que puedan verlo y con sus funcionalidades para que puedan ver todo lo que incluye y de esa manera ver si en realidad es un sistema que pueda significar una mejora a nuestro juicio. Lo es, tiene muchísimas funcionalidades útiles. Me gustaría ahí que me pudieran decir si ya parece que ahora ya va a quedar a la vista.
Gracias, señor presidente. Para continuar mi presentación, y es importante esto que vamos a señalar ahora, es que el sistema de auditoría interna, la verdad es que nosotros lo ponemos a disposición de las instituciones. Ya 8.618 auditorías están en el sistema, hay cientos de instituciones que están trabajando con esto. Sin embargo, esta es la realidad de la Contraloría General de la República desde el punto de vista tecnológico. Lo hago presente porque, como se trata de un sistema web donde la gente puede ingresar con clave única, mientras más personas accedan, mientras más servicios y usuarios estén utilizando este sistema, se recargan las plataformas de la Contraloría, los repositorios de información, el storage, etcétera, una serie de otros elementos sin perjuicio de los equipos de personas de mantención que tienen que desarrollar tareas para mantener y bajar la criticidad de los sistemas. Entonces, era importante para mí hacer presente, más allá del sistema específico que ustedes nos invitaron a exponer, cuál es la realidad de la Contraloría en términos de riesgo tecnológico. En diciembre del 2024, cuando en diciembre del 2023 más bien, cuando nosotros comenzamos la subrogancia y poquito tiempo después pedimos un levantamiento. ¿Cuál era la fotografía de cómo estaban los sistemas informáticos y las plataformas de la Contraloría? Y el 50% de esta estaba en estado de obsolescencia. Y por eso durante todo el año yo he estado haciendo llamados fuertes. En cada comisión a la que voy a una comisión de salud y hablo de esto, voy a la comisión de defensa y hablo de esto, y en esta comisión, con mayor razón, tenía que señalarlo, señor presidente, si me lo permite, y que es que la situación de criticidad es demasiado alta en términos de riesgo para las plataformas de la Contraloría por la falta de recursos para poder elevar los niveles de mantención y también para poder actualizar nuestras plataformas. Entonces quise traerles esa imagen. Desde esa época que hicimos la primera fotografía hasta este momento, o hasta junio más bien del año pasado, con algunas inversiones luego de un plan de ahorro grande que hicimos dentro de la Contraloría y algunos recursos bastante menores, pero algunos recursos frescos que recibimos de Hacienda, logramos pasar de alguna criticidad alta en algunos lugares a media o a baja en algunos de los sistemas. Y por eso pasamos de un naranjo, rojo y amarillo a algunos verdes o a algunos sistemas que han ido mejorando. El detalle de todo esto está en las láminas que siguen. Quise ejemplificarlo con esta imagen. Cuando nosotros comenzamos la subrogancia, solo en términos físicos, de las 2 salas de procesos de la Contraloría, esta era la situación de una de las salas de proceso. En un lado está el antes, así estaba. Nosotros hicimos el gasto para hacer el peinado, que se llama, de todo el ordenar todos esos cables con todo el riesgo que significa ello, bajar todos los sistemas para que luego pudiera ordenarse el cableado. El cableado es una parte importante, pero es una parte mínima de todo lo que involucra la infraestructura tecnológica. Y luego del cableado, contarles que nosotros desarrollamos un plan de innovación tecnológica que va del 2025 al 2030, que incorpora la posibilidad, primero, de sumarnos fuertemente a la transformación digital, de generar que cada una de nuestras plataformas puedan interoperar con el resto de la administración y con el ecosistema digital público en general, que nuestros sistemas sean escalables, que puedan trabajar de manera continua, que tengan reportabilidad, en fin, una serie de beneficios están expuestos allí para que ustedes los consulten más tarde, señor presidente. Este plan 2025-2030 tiene como características principales cumplir estos objetivos, que la Contraloría esté conectada y sin brechas, que esté plenamente digitalizada, que tenga gobernanza efectiva de datos y de procesos, que esté integrada con inteligencia artificial y que también esté automatizada el proceso previo a la inteligencia artificial, que tenga altos estándares de ciberseguridad, que las decisiones que tomemos en la Contraloría estén basadas en datos y que sea una Contraloría innovadora. Y para ello tenemos una serie de componentes que están allí, que esté conectada sin brecha, digitalizada, todo como lo acabo de explicar, con una serie de etapas que tenemos que ir cumpliendo, y específicamente vinculamos actividades principales a cada una de estas tareas. A modo de ejemplo trajimos algunas. Que el uso de la clave única se considere para todos los sistemas por parte de los funcionarios externos. Eso quiere decir que la gente no nos tenga que estar pidiendo clave para trabajar en algo en la Contraloría, sino que pueda trabajar con su clave única directamente. El uso intensivo también de las herramientas de firma Go
en los sistemas de la Contraloría para los funcionarios públicos de la administración que trabajan en nuestras plataformas, como SIAPER, SISREC, SICOGEN, SAI, que trabajen con Firmagov para despachar, por ejemplo, los informes de auditoría en este sistema SAI, y que accedan con clave única y puedan despachar con la firma, como les acabo de señalar. Integración de nuestro gestor documental, Cistradoc, con otras plataformas del Estado para poder cumplir la ley 21.180, también la integración del domicilio único digital, la gestión de expedientes electrónicos que nos permita trabajar de manera electrónica, segura y trazable, la integración también con PICE 2.0 para poder integrar a las entidades públicas, la Contraloría con las demás entidades públicas en proveer y solicitar datos y disponibilizar datos internos de sistemas nuestros, también hacia afuera. Dejo, señor presidente, aquí a la vista la situación de 64 soluciones tecnológicas, 32 nacionales y 32 de apoyo que está trabajando la Contraloría, en conjunto también con otras instituciones externas, y voy a dejar lo que significa cada una de nuestras plataformas con el riesgo en el que están, en términos de que si no tenemos recursos en algunas de ellas, el sistema derechamente se cae. La cantidad de usuarios, por ejemplo, en cada una de ellas, la cantidad de documentos que están cargados allí, y voy a pasar esto muy rápido. Ahí está Declaración de Intereses y Patrimonio, ahí está SISREC, y quiero pasar rápido porque me quiero detener en esta, Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas. A modo de ejemplo, quiero dar este caso. SISREC se fue creado el año 2020 con fondos de la Ley de Presupuesto, considerando un tamaño de cantidad de documentos que la Contraloría iba a recibir en SISREC de 300.000 documentos. El 2020 recibió 306.000 documentos. Sin embargo, el año 2021, sin crecimiento, sin escalabilidad en personal, recursos, plataforma, licencia, etcétera, subió a más del doble. Y el 2022 subió a 2 millones de documentos, el 2023 a casi 3 millones y el 2024 a casi 5 millones de documentos. En todo ese tiempo, en otras instituciones, por ejemplo, cuando uno compara esto con las cifras de Hacienda respecto de el Sistema de Contabilidad General de la Nación, o, SICFE, el Sistema de Gestión Financiera del Estado, uno ve que tienen más de 20 personas a cargo de su mantención. Bueno, en la Contraloría nosotros hasta el año pasado teníamos 1,5 personas a cargo de la mantención de SISREC, y son del mismo tamaño, sino más bien SISREC puede ser más grande que SICFE, por la cantidad de documentación que se sube allí de todas las personas que reciben fondos y que rinden cuentas. Originalmente fue pensado para 300.000 documentos en régimen, solo eran documentos. Al tiempo empezamos a recibir videos, fotografías, todo esto pesa muchísimo más y no hemos tenido apoyo de fondos para storage, para recibir toda esa documentación. ¿Eso qué significa? Que el año pasado y este año hemos tenido caídas de SISREC. Durante este año tuvimos por lo menos 4 días SISREC caído, porque no teníamos capacidad de almacenamiento. Cuando por fin obtuvimos los fondos para ese almacenamiento, nosotros para solo un storage, que no alcanza para el 10% de esto, hay que licitarlo y eso demora. Entonces, yo quería contarles esto, señor presidente, porque tenemos toda la disposición y las puertas abiertas, los brazos abiertos para que nuestro SAI pueda trabajar con toda la administración. Pero tenemos que decir la verdad, y la verdad es que si no tiene recursos para poder ponerse a disposición, para poder hacer mantención de la plataforma, lo cierto es que corremos el riesgo de que se esté cayendo el sistema. Por eso quise, señor presidente, traer a la vista la situación de SISREC, que es uno de los más críticos, pero también tenemos otros que están en situación de riesgo medio, el Sistema Integrado de Control de nuestras auditorías, donde desarrollamos cerca de 800 auditorías cada año, está en riesgo medio. En riesgo crítico está SIAPER. Estamos pidiendo recursos nuevamente este año para poder modernizar SIAPER. Esto en la práctica significa que los servicios que trabajan y registran personal, contrataciones de personal, cesaciones de cargo, aumentos de grado, distintos movimientos que tiene el personal en su vida, el personal de la administración tiene que ser registrado en SIAPER. Y resulta que SIAPER está en riesgo crítico. Entonces los jefes de servicio que tienen que firmar en SIAPER y ingresar esta información pierden muchísimo tiempo en esperar que el sistema simplemente opere, por lo acumulada que está la información allí y lo antiguo que es esta plataforma, que no hemos podido modernizar.
SEAPER está constituido por 6 sistemas dentro. Y nosotros con un plan de ahorro interno que hicimos, no con nuevos recursos de Hacienda, sino que con un plan de ahorro interno, nosotros logramos separar una parte de recursos para un poquito de horas para hacerle una mantención de emergencia para que no cayera. Si no hubiéramos tenido el sistema caído con todo el aparato público sin poder hacer los movimientos de personal. En este sistema está todo. Están las licencias, los feriados, los permisos, las contrataciones, los ceses, los sumarios de todo el personal del aparato público, que es cerca de 1 millón de personas. Quisiera hacer entonces, señor presidente, presente que nosotros tenemos la mejor disposición de poner este sistema para más instituciones, pero necesitamos ese apoyo financiero y entendemos que el país tiene dificultades, pero nos ha pasado ya en varias ocasiones en otros sistemas, en Psicogen, aquí yo les estoy dejando la información de varios de ellos que han tenido un aumento explosivo. Por ejemplo, SEAD, el sistema de inspección de acciones derivadas, era un sistema pequeño y nosotros tuvimos que ampliarlo exponencialmente a raíz de los hallazgos de licencias médicas irregulares, ¿cierto? Y la cantidad de sumarios que se han tenido que hacer, que se tienen que reportar en esta plataforma y que han sido miles, como todos sabemos, ¿cierto? Entonces, nuestros sistemas están sometidos a una presión que desde el punto de vista del riesgo tecnológico es demasiado alta. Y a mí me preocupa sobre todo desde el punto de vista de la ciberseguridad, porque con estos riesgos podríamos eventualmente tener una situación de caída, como les acabo de decir, o que no pudiéramos frenar los intentos de hackeo permanentes que recibe la Contraloría. Recibe muchísimos ataques permanentemente, como todas las instituciones públicas, y los logramos frenar. Pero quisiera poner sobre la mesa esa situación de riesgo. Nuestro gestor documental también atendió el crecimiento exponencial que ha tenido el aparato público y que no va de la mano con el crecimiento de la Contraloría. Nuestra tramitación documental tiene cada vez más y más instituciones que nos envían documentos. Y Sistradoc tampoco ha crecido como debiera en términos de recursos, de licencias y de personal para su mantención, porque no tenemos de dónde sacar. Para cerrar estas 2 últimas láminas, señor presidente, los costos para el año 2025 de las mejoras en infraestructura digital los dejo allí, y también estas son las iniciativas de infraestructura digital para nuestro plan 25-2030, separada por año para cada una de las necesidades que son no las ideales, son las mínimas e urgentes que nosotros detectamos sin las cuales realmente no podemos funcionar. Quedo atenta, señor presidente, a las consultas que pudieran tener. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Contralora. Vamos a abrir la ronda de consulta. Diputada Riquelme. Gracias, presidente. Saludar a la Contralora por su intermedio. Esta falta de protección del sistema, esta obsolescencia respecto de los software, imagino que los hardware también deben estar complicados. ¿En qué medida hace vulnerable al sistema de la Contraloría? ¿Qué significa? ¿Significa que no tenemos soporte para más información? ¿Significa que se puede caer los sistemas actualmente? ¿Significa que puede ser vulnerable al hackeo, a la intervención de terceros? Yo sé que son preguntas delicadas, pero es importante para que podamos transparentar la alarma o la urgencia que existe respecto de invertir en aquello. Si nos pudiese contar, Contralora. Muchas gracias. Contralora, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio para atender la consulta de la diputada señora Riquelme. La verdad es que es todas las anteriores. El riesgo es de que los sistemas se caigan, como les señalaba, de que no tengan la posibilidad de atender todos los requerimientos que llegan, además de las demoras asociadas. Si es que no cae, la demora es demasiado porque la concurrencia de usuarios en distintas partes del país en un mismo momento y la falta de capacidad de estos sistemas hace que se demore mucho, por un lado, riesgo de caída en otro caso, la posibilidad de que interoperen con una velocidad adecuada para la velocidad con la que los usuarios actualmente están acostumbrados a que las cosas respondan rápido, ¿cierto? Cada día más. Bueno, eso se vuelve, ya no es un tema de amigable o no, sino que se vuelve realmente incómodo y una pérdida de tiempo y ineficiencia cuando es demasiado tiempo lo que hay que estar esperando para que el sistema responda.
Entonces, nosotros tenemos, como les decía, más o menos un 50% de nuestras plataformas en estado de obsolescencia, y eso significa que hay una dificultad mayor en términos de riesgo y de criticidad. Yo los califiqué allí de acuerdo a la información técnica que nos entregó nuestro Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que está muy bien fundado el estudio. Lo crítico no es solo que sea lento o que se caiga. Hay operaciones que deben realizarse por mandato legal, por ejemplo, declarar intereses y patrimonio. Hay una fecha en que vence el plazo para declarar. Si el sistema no está habilitado y capacitado para recibir de manera concurrente una cierta cantidad de declaraciones de interés y patrimonio, todas esas personas quedan en un incumplimiento grave. Quiero dar el ejemplo específico de las declaraciones de intereses y patrimonio, que es muy, muy claro por lo siguiente. La ley de compras públicas 2.0, que se le llamó, es una ley muy aplaudida por la Contraloría desde el punto de vista de las mejoras en transparencia, mayores exigencias, por ejemplo, para las comisiones evaluadoras, una serie de cosas de pesquisa del beneficiario final, maravilloso desde el punto de vista de la transparencia y la propiedad. Sin embargo, hay una cosa bastante delicada. Esa ley obligó a todos los miembros de las comisiones evaluadoras a cumplir una obligación que antes no tenían, que es declarar intereses y patrimonios. Cada persona que evalúa la compra de un bien o un servicio en cualquier servicio de la administración tiene que declarar intereses y patrimonios. Bueno, esa ley que modificó la ley de compras no estableció presupuesto alguno para que la Contraloría acometiera esta labor, que significa recibir estas miles de declaraciones de un minuto a otro, desde que la ley entró en vigencia, primero recibirlas y tener un storage, que es el almacenamiento digital para recibirlas, primera cosa. Segundo, la mesa de ayuda que tuviera más gente para atender las consultas de estas miles de personas. Tercero, el equipo de fiscalizadores que pudiera ir a revisar estas declaraciones de intereses y patrimonio para ver si tenían inconsistencias, habían omisiones o derechamente vulneraciones legales. Y cuarto, el equipo de fiscalizadores para hacer la evolución patrimonial de estas personas para ver si se habían enriquecido luego de una licitación. La ley de compras 2.0 nosotros la celebramos muchísimo, pero no traía ninguno de estos 4 componentes, lo que quiere decir que tuvimos que sacar de otros sistemas que ya estaban críticos recursos para su propia mantención para cumplir de emergencia esta legislación que no consideró ni un peso para estas 4 obligaciones que les acabo de señalar. Y fue además de un minuto a otro. Es verdad que hubo un ingreso gradual para distintas materias, pero para la Contraloría no hubo ninguna gradualidad, fue directo, desde tal fecha reciban estas declaraciones. En la ley de protección al denunciante, señor presidente, en relación a la consulta de la diputada señora Riquelme, nos pasó lo mismo. Se estableció en la nueva ley de protección al denunciante la obligatoriedad de atender, dar protección y dar medidas de resguardo a las personas que hacen sus denuncias, y nosotros lo aplaudimos porque las denuncias representan el 40% de los hallazgos de fraude. Así es que de verdad que es muy útil esta ley. Pero en términos de recursos para que la Contraloría recibiera estas denuncias, storage para recibir digitalmente la denuncia y que no se pierda, que quede almacenada en algún lado, con los niveles de ciberseguridad, el resguardo, la cajita digital donde se guardan, no la teníamos. La plataforma, las licencias y el personal para atender estas nuevas denuncias tampoco. Nos pasó eso también con la ICARIN, y así podría seguir diciéndoles una serie de otras leyes que establecieron mejoras significativas para el aparato público, y ninguna de ellas tuvo presupuesto para que la Contraloría las acometiera, y teníamos que cumplir la ley. Entonces, que nuestros sistemas estén en este nivel de criticidad es muy grave, porque podríamos dejar incumplimientos legales, personas afectadas de no haber podido cumplir sus deberes, porque la página de la Contraloría se cae, porque enviaron su declaración, pero nuestro sistema quizás no la guardó, etcétera. Hay miles de posibilidades sin perjuicio de los riesgos de ciberseguridad y de hackeo. En términos de mantenciones también. Y lo otro que también está señalado en esta presentación, que la dejamos a su disposición y que está en el detalle, porque yo me refería a las líneas más gruesas, también hay una cuestión que es muy relevante. Nuestras plataformas pueden estar funcionando, pero el lenguaje informático en el que están construidos ya está obsoleto en muchos casos, y necesitamos renovarlo para que pueda interoperar con nuevos sistemas y nuevas plataformas que está creando el resto del Estado. Entonces, la verdad es que ese riesgo es todas las anteriores, señor presidente, por su intermedio para atender la consulta de la diputada Riquelme. Por eso,
Lo he dicho tantas veces en tantas comisiones, pero en esta me parece que era la sede principal para señalar. Muchas gracias. Muchas gracias. La diputada Laura igual ha pedido la palabra. Por su intermedio, saludar a la señora Contralora. Y sí, lo he escuchado en muchas comisiones, la falta de recursos que tienen para infraestructura tecnológica. Yo creo que ahora cuando comencemos en un tiempo más la discusión de la ley de presupuestos, va a ser la instancia para que todos podamos impulsar que tengan los recursos necesarios. Respecto al sistema de auditoría, para mí fue muy interesante que pudiésemos convocarla a esta comisión, porque la escuché en la comisión investigadora de las licencias médicas, donde planteó que estaba a disposición este software. Yo lo personal, cuando trabajaba en el Ministerio de Salud, nosotros utilizamos su software de gestión documental y lo replicamos en el Ministerio de Salud, lo que significa un costo mucho menor, porque no significa invertir en hacer un software, en visitarlo, sino que hay uno y que se puede adaptar. Por lo tanto, creo que lo hayan puesto a disposición es algo que se debe impulsar en todos los órganos del Estado. Ya nos mostró la Contralora que hay muchos que lo están utilizando, pero también hay muchas falencias como que el CAI pide muchos reportes, mucho informe, entonces falta alguna coordinación y que más instituciones se puedan sumar a esto, porque es fundamental, ya lo hemos visto por el mismo trabajo de la Contraloría, que se pueda hacer una buena auditoría y fiscalización de las unidades de control dentro de cada institución. Por eso también, no sé si está presente, pedimos que estuviera la Secretaría de Modernización del Estado, porque aquí tenemos que tener un ente articulador, ya que es imposible que la Contraloría se haga cargo de esto y ya con poner a disposición el software es una muy buena noticia y se agradece. Eso le puedo decir, Contralor, y muchas gracias por estar acá presente. Muchas gracias, diputada Laura. Está presente la señora Isabel Millán Valdés, ¿no? Que es la directora de la Secretaría de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda, que va a exponer a continuación. No sé, ¿alguno de los colegas quiere hacer? Diputado Lago Marcino. Muchas gracias, presidente. Me sumo a lo que se ha dicho anteriormente. No sé quién pudiera hoy día negarle un peso adicional, al menos un peso adicional a la Contraloría, y ojalá harto más, en la ley de presupuesto, después del trabajo de punta que se está haciendo respecto a una serie de materias. Desde esa perspectiva, obviamente, esperamos poder apoyarle en la discusión de presupuesto. Lo que sí, presidente, uno conoce o ha visto en varias oportunidades este tipo de plataformas, el SICFE, el CIAPER, pero yo siempre he tenido una gran pregunta, lo he oficiado tanto a la Contraloría como al Ministerio de Hacienda o a la DIPRES, respecto a conocer o poder acceder con un usuario tipo observador, no que pueda modificar, sobre todo al SICFE. Obviamente hay distintos parlamentarios, nuestro rol como diputado y diputada es fiscalizar, y a veces estamos interesados en involucrarnos un poco más en un área. Por ejemplo, a mí me gustaría revisar el SICFE de la rendición de, por ejemplo, el PRAPS, que es el Programa de Resolutividad de Atención Primaria de Salud de los municipios de Chile. Yo sé que uno sabe extraoficialmente que hay varios que están al debe en la rendición de fondos entregados centralizadamente y que se tienen que rendir y que eso aquí sale reflejado en el SICFE. Pero es distinto cuando uno efectivamente puede jugar un rol también fiscalizador, conociendo los antecedentes de primera fuente en estas plataformas que son bien útiles, a decir verdad. Entonces la pregunta va principalmente, presidente, en cuál es la factibilidad de, en nuestro rol como parlamentarios, poder acceder en la eventualidad a un usuario del SICFE que pudiera solo observar el contenido de lo mismo, incluso en ciertas áreas, con ciertas restricciones, para efectivamente potenciar también el rol fiscalizador de algunos de nosotros en ciertas áreas. Por ejemplo, en Mía Salud, que yo encantado de revisar todos los servicios de salud de todos los municipios, todos los hospitales respecto a las rendiciones de cuentas en cada una de las áreas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Lago Marcino. Quiero ofrecerle la palabra a Isabel Millán. Si quieres agregar algo respecto de la exposición que ha hecho también la Contralora y las consultas que han tenido los colegas. Isabel.
Hola, buenas tardes por su intermedio, señor presidente. Primero agradecer la invitación a estar presente en esta sesión y a poder presenciar la presentación de la señora Contralora General. Nosotros como Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda tenemos un rol articulador en la modernización del Estado. Colaboramos con la formulación y seguimiento de las iniciativas de la Agenda de Modernización. Y en particular apalancamos y asesoramos en la implementación de algunos proyectos de modernización que apalancan la agenda de modernización vigente. Nosotros, si bien la plataforma, y agradezco la presentación, pues no la conocíamos, si bien la plataforma informática presentada por la Contralora está muy alineada con un uso eficiente de los recursos públicos, pues está poniéndose a disposición una solución común, un servicio compartido para entidades públicas para sus procesos de auditoría interna. Nosotros no hemos participado en el diseño, en el desarrollo, en la implementación, menos aún en el escalamiento, no hemos estado apoyando en este sentido y no conocíamos, como les decía, la plataforma. Entendemos que, bueno, el organismo competente en estas materias es el CAIC y a futuro el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno. Y, por supuesto, nos parece súper interesante como iniciativa y respecto a lo que mencionaban en términos del rol coordinador. Claro, nosotros en general no contamos con plataformas, sí apalancamos proyectos específicos y en ese sentido... Claro, este es un tema que podría ser de interés y como decía, hacérselo saber a y me imagino que ellos sí tienen una mirada más directa desde desde el CAI respecto de los potenciales de esta solución. Em, y bueno, queda atenta en caso que tengan algún interés de conocer un poquitito más del trabajo que hacemos nosotros. Muchas gracias, estimada Isabel. Contralora, eh, bueno, nos ha hecho una petición bien directa en el tema de recursos de presupuesto. Está acá también la diputada Gael Yoman, que es parte de la Comisión de Hacienda, así que la diputada Laura y todos hemos tomado nota de su petición bien directa que nos ha hecho y quisiese cerrar su exposición con sus palabras finales, Contralora. Sí. Gracias, señor presidente. Quisiera aprovechar, antes de cerrar, de responder la consulta del diputado señor Lagomarsino, que además de valorar el trabajo, agradecemos sus palabras, también nos consultaba por la factibilidad de que los señores y señoras parlamentarios pudieran acceder a estos sistemas, o por lo menos a algunos de ellos que nos mencionaba el SIGFE, SISREC, a propósito de su función fiscalizadora. Muy brevemente quiero señalar que para nosotros es muy relevante que el Sistema Nacional de Control vuelva a ser robusto y la fiscalización que hacen los parlamentarios por mandato constitucional respecto de las acciones de gobierno es parte del Sistema Nacional de Control y por ende para nosotros sería muy vital y muy relevante que también pudieran participar directamente accediendo a las plataformas con los perfiles necesarios para poder revisar documentación directamente. Ahora, de hecho, el diputado Lagomarsino nos hizo presentaciones en esa línea y nosotros cuando estuvimos analizando la factibilidad, la verdad es que en términos jurídicos lo vimos y efectivamente con perfiles que tengan ciertos controles se puede. Sin embargo, topamos en lo que yo les acabo de mostrar en mi presentación, en recursos para generar los perfiles y las funcionalidades específicas. Entonces podríamos hacerlo, pero necesitamos los fondos para poder disponibilizar con ciertas consideraciones, porque el tratamiento de los datos que están en estas plataformas tiene restricciones legales. Entonces, el perfil de usuario tendría que ser específico para diputado, diputada, con ciertas particularidades distintas de las que tiene un fiscalizador de la Contraloría. Y podría tener más acceso que un usuario, un ciudadano común, pero no tanto como tiene un fiscalizador de la Contraloría, porque los datos que están allí contenidos tienen un tipo de tratamiento especial. Pero para eso, como les digo, necesitamos ese apoyo financiero, así es que agradeceremos mucho si ustedes pueden apoyarnos en el momento de la discusión presupuestaria. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación y quedamos atentos a las consultas que ustedes pudieran tener en este momento o vía oficio sobre esta materia u otra. Muchísimas gracias.
Perfecto, muchas gracias, Contralora. No sé si alguno de los colegas quiere agregar algo. ¿No? Queremos agradecerte, Contralora General de la República, Dorothy Pérez, por tu presencia, acompañarnos hoy día, la exposición que has hecho, que ha sido bastante valiosa y que obviamente vamos a tener en consideración cuando discutamos el presupuesto de la Nación. Y creo que es interesante igual, no solo en el momento en que discutamos este presupuesto, ¿no? sino que toda la preparación previa del presupuesto, ¿no es cierto?, que ya parte desde agosto al menos los primeros indicios de aquello. Agradecer también a Isabel Millán, que además de Hacienda, así que creo que ha recibido y ha escuchado la necesidad de avanzar en esto, así que su invitación era importante, Isabel, para que pudiese también recoger de primera fuente en qué estamos interesados todos. Así que muchas gracias por vuestra presencia. Informarles también a mis colegas que había sido invitado el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, que sí no está presente. Y antes de cerrar entonces la sesión, si alguien quisiese agregar algún elemento adicional, diputado Palma. Quería ver si se podría fijar una fecha para concretar esta invitación. Y lo segundo, quiero pedir que se pueda invitar también en una próxima oportunidad al señor Jaime Ricardo San Martín Aristegui, que es, o Aristegui, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2023, que creo que sería importante por la pertenencia de la comisión invitar a estas personas de connotación pública. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Palma. Vamos a cursar las invitaciones a través de la Secretaría. Sí, por favor. Y ofrezco por última vez la palabra. ¿No? ¿Estamos? Muchísimas gracias por haber acompañado a esta Comisión de Ciencia, a la Contralora y a Isabel. Muchísimas gracias. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.